Buenos días, mis chicas, bienvenidas a un nuevo video de YouTube. Y hoy el tema del que vamos a hablar es el que todas me preguntan. Quiero hacer un cambio en mi vida. Y yo te voy a decir cómo vas a empezar a hacer ese cambio en tu vida. Lo primero es cambiar tu mentalidad. ¿Cómo cambias tu mentalidad? La mentalidad la cambias cuando te acercas a personas que tienen la mentalidad que tú quieres. Y eso está en la palabra de Dios. Leyendo hoy, capítulo 12 de Romanos, habla de que tú debes dejar de hacer las cosas que hacen todas las personas del mundo y permitir que Dios cambie tu mentalidad para que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Imagínate esto tan impresionante. Cuando tú cambias tu mentalidad, Dios está contigo apoyándote y orientándote al lugar donde tú realmente debes estar para tener abundancia, para tener libertad, para vivir en felicidad y para vivir en propósito. No está más claro, chicas. Cambiando la mentalidad que tú tienes hoy y no haciendo las cosas del mundo, no haciendo lo que todo el mundo hace. Entonces, por eso es que yo te digo que debes dejar el empleo en el que estás. ¿Por qué? Porque eso es lo que todo el mundo hace. Estar en un empleo simplemente para tener dinero y lo están cambiando por su tiempo, que es lo más valioso. Entonces empieza a cambiar ¿qué? Esa forma de pensar que es la que no te está llevando al lugar que tú quieres. ¿A qué lugar quieres tú? ¿Quieres a un lugar donde puedas estar con tu familia, donde tengas tiempo para hacer las cosas que te gustan, donde tengas tiempo para sentirte en libertad? Y eso es posible, pero si haces que un cambio de mentalidad, permite que Dios empiece a hacer ese cambio de mentalidad en tu vida. ¿Y Dios cómo lo hace? Dios lo hace de muchas maneras. Pues, la primera es a través de dejar ese entorno que no te está ayudando a crecer, a ser esa persona merecedora de lo que el mundo tiene para darte, que en este caso es Dios, a través de todas esas cosas que hay en el mundo que te gustarían experimentar, como es viajes, casas, carros, las cosas materiales, ¿sí? Dios tiene preparado para ti todos esos regalos, pero para que eso suceda tienes que cambiar tu mentalidad y dejar de hacer lo que el mundo hace. Hay muchas cosas que el mundo hace hoy que no están en la misma vía de Dios. ¿Qué cosas? El alcohol, las drogas, las fiestas, comer en exceso, la lujuria. Bueno, tú sabes cuáles son los pecados capitales, pero en general estos vicios o estas cosas no hacen que Dios esté contigo. ¿Por qué? Porque te alejan antes de Dios, porque Dios no está ahí, porque no estarías cumpliendo como los mandamientos de Dios. ¿Dios qué dice? Que tú debes honrarlo primero. Entonces, por ejemplo, cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Ver el celular, mirar las noticias, ver lo que está pasando afuera, pero no estás honrando a Dios, no le estás dando incluso gracias por este día tan maravilloso que te dio. Tienes 24 horas y cuánto tiempo le dedicas a Dios para darle honra, para darle gracias, para detenerte a pensar todo lo que Él te ha dado, porque al final todo lo que tú tienes hoy, Dios te lo ha regalado. Obviamente con las decisiones que tú quisiste tomar, las decisiones que has tomado hasta hoy. Porque eso es lo que es importante, que tú te hagas responsable, que todo lo que tú tienes hoy ha sido una consecuencia de tus decisiones durante todos estos años. La gran noticia es que lo puedes cambiar, que hoy puedes empezar a qué, hacer ese cambio de mentalidad, hacer ese cambio de entorno, hacer ese cambio de creencias, hacer ese cambio en todas las áreas de tu vida para que Dios pueda habitar en ti y te pueda dar todas las bendiciones que tú quieres. Por eso es que hay que cambiar la mentalidad. La gente me dice, pero es que yo siempre he sido así y así voy a morir. Pues si tú sigues creyendo eso, por eso es que no estás en el lugar que tú quieres. Por eso es que sigues ahí en esa empresa. Por eso es que no tienes las cosas que quieres. Por eso es que no te sientes en libertad. Por eso es que todos los días te levantas y vas súper aburrida a esa empresa porque te toca estar 2 horas en un bus para poder llegar. Estar en una oficina mirando un computador, sintiéndote mal porque ni siquiera estás pensando en ti. Estás pensando en cómo hacer un informe, en cómo hacer una contabilidad, en cómo digitar algo, en cómo tener un resultado que ni siquiera es para ti. No es la hora de que sea el mediodía para irte a almorzar y escapar de esa realidad que no te gusta.
Te vas a almorzar, te comes los carbohidratos habidos y por haber, porque ni siquiera estás teniendo en cuenta cuáles son los que te deberías comer, porque ni siquiera haces ejercicio. Te levantas, te bañas, comes, desayunas, imagínate, te vas para una oficina y hasta el mediodía que estás ahí te sientes mal. O sea, imagínate cómo es tu vida. Yo sé que tu vida no es lo que tú quisieras. Yo sé que tú estás aburrida donde estás. Yo sé que tú no te sientes bien ahí donde estás. Porque mira, ¿en qué momento hemos hablado de tu bienestar? ¿En qué momento hemos hablado de cómo te sientes hoy? ¿Te sientes bonita? ¿Te sientes valiosa? ¿Sientes que tienes el cuerpo que quieres? Te ves al espejo y dices, wow, o sea, qué mujerón. Chicas, todas las personas que tienen el cuerpo que ustedes piensan que es el más lindo, también ustedes lo pueden tener. Pero el problema es que tú te estás dejando llevar por el mundo. ¿Por qué? Porque estás en esa oficina, estás en esa empresa todo el tiempo y por eso es que no estás siendo feliz. Porque estás haciendo lo que todo el mundo hace. Y cuando haces todo lo que el mundo hace, por eso es que Dios no está contigo. Tú tienes que revelarte, tienes que decidir realmente qué es lo que quieres. Porque si sigues ahí, estás haciendo lo mismo que el 99% de las personas hacen. Si tú tienes un llamado, recuerda que eso solamente es para el 1%. Estás destinada a ser diferente, estás destinada a ser tu mejor versión, estás destinada a ser la mujer que respetas y admiras, estás destinada a tener todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Sí que si dejas de lado las cosas del mundo, si dejas de lado esas cosas que no te permiten tener tus sueños, no permiten tener tus metas, no permiten lograr esa paz, esa felicidad y esa libertad que tú quieres. Entonces terminas de almorzar, estás toda la tarde en esa oficina con sueño, que imagínate, o sea, uno termina súper somnoliento después de almorzar, porque se come un poco de carbohidratos, se tomó un jugo con azúcar, incluso si llevas postre o te dan postre en tu empresa. ¿Tú crees que tú te mereces eso? Tú sabes que no te lo mereces. ¿Por qué? Porque durante el día no hiciste ejercicio, porque durante el día no trabajaste tu crecimiento personal, porque durante el día no hiciste nada para agradarle a Dios, honrando tu cuerpo, honrando tu mente y honrando tu espíritu. Este mensaje yo sé que te va a dar muy duro y te puede estar dando duro, pero es la única manera que tú reacciones y te des cuenta que no estás actuando bajo los principios y los mandamientos de Dios. Por eso Dios no está de tu lado como tú quisieras, porque sientes que no tienes las bendiciones. Todo el mundo tiene bendiciones menos tú, porque te toca salirte de esa oficina a las 6 de la tarde, súper aburrida, porque como te digo, durante todo el día lo único que hiciste fue accionar, accionar, accionar. Salir a las 6, 7 de la noche si es que puedes, si no es cierre, que te toca salir a las 9, 10 de la noche, para coger un bus que se demora 2 horas para llegar a tu casa, donde están tus hijos que ni siquiera los has podido ver durante todo el día, no sabes cómo están, a llegar a hacer comida para acostarte a las 10, 11 de la noche y volver al día siguiente en la misma rutina. ¿Tú realmente crees que eso es vida? ¿Tú realmente crees que esa es la vida que Dios tiene preparada para ti? ¿Tú crees que realmente esa es la vida que tú deberías vivir? No, contadora, esa no es la vida que tú deberías vivir. Hoy empieza a acercarte a esas personas que no tienen miedo, que superaron tus miedos que tienes hoy de ser independiente, de crear tu empresa, de ser libre, de darle al mundo los dones que Dios te dio. Porque bien, en Romanos también lo dice, Dios le ha dado dones a todas las personas. Si Dios te dio un don para servir, para ser profesor, para ser maestro, tienes que aprovechar ese don, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos dones no son para todo el mundo. Entonces empieza a mirar cuáles son los dones que tú tienes y así vas a cumplir ese propósito. Y cuando tú vives en propósito, vives en felicidad, vives en armonía, vives en alegría, vives sintiéndote totalmente agradecida por cada día, porque estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Y cuando tú cumples el propósito de Dios en tu vida, Dios te bendice en todas las áreas. Dios te bendice a nivel, es que a nivel monetario es lo que normalmente tú quieres, pero sí, eso lo hace Dios. Pero más que eso, Él te da una libertad que no tiene entendimiento, que es una libertad espiritual, que es una libertad donde tú
sientes que no necesitas absolutamente nada de este mundo, solamente necesitas a Dios. Y cuando tú tienes a Dios de tu lado, cuando ese vacío que todos los seres humanos sentimos es llenado por Dios y por el Espíritu Santo, tu vida cambia completamente. No solamente a nivel económico, a nivel de relaciones, a nivel espiritual, a nivel de todo. Todos tus sueños empiezan a ser realidad. Yo te estoy hablando de todo esto porque es mi experiencia personal. Cuando yo decidí, porque eso es una decisión, cambiar completamente mi entorno, mi vida, mis pensamientos, mis creencias, dejé de hacer lo que todo el mundo estaba haciendo, cambié mi mentalidad, Dios empezó a habitar en mí. Y si esto es lo que Dios te ha dicho que hagas, debes escucharlo. Si tú no sabes cómo empezar a hacer todo esto, yo soy mentora de mujeres y de contadoras. Les ayudo para que pasen de ese lugar donde están, donde no son felices, donde no se sienten en libertad, donde no tienen los ingresos que quieren, donde no se sienten bien, a que lo obtengan con un cambio de mentalidad. Eso es lo que debes hacer, cambiar tu mentalidad. Cuando cambies tu mentalidad, tu vida totalmente cambia. Y espero que te haya gustado este video de YouTube y si te gustó, por favor suscríbete y ve a mi perfil de Instagram para que me sigas como Nati Coronado CP y de verdad empieza a hacer estos cambios en ti y te aseguro que tu vida va a cambiar. Rodéate de personas que no tengan miedo, busca ese mentor, esa persona que te ayude para que te muestre el camino por donde debes ir, porque a veces uno no lo conoce, pero con la ayuda de alguien es mucho mejor, mucho más fácil.